y es, y es la persona que siempre nos habilita para poder avanzar con estos proyectos que a nosotras nos gustan tanto. Gracias, Celi, gracias, Noé, por todo el curso que han organizado. Omar, te dejamos con el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Mili. Buenas tardes a todos, a todas. Muy contento de que iniciemos esta capacitación. Eh, a mí me gusta mucho un cantante cubano que se llama Silvio Rodríguez, que todos conocerán. Y Silvio tiene una canción que me encanta a mí, que se llama Alas de Colibrí. Y dice ahí que a Silvio Rodríguez le gustaría crear un partido de sueños, un partido donde se puedan reparar alas de colibrí, un taller en el que se puedan reparar alas de colibrí. Y se me gustaría que a ese taller lo integraran eh, enfermos, desaparecidos, personas sin, pueblos sin hogar, eh, gente necesitada. Y bueno, me parece que la Dirección de Derechos Humanos es para nosotros nuestro taller en el que se reparan alas o se intentan reparar alas de colibrí. Y en este caso, la sensibilidad que tenemos con las alas de colibrí que tenemos que reparar son el deber de integrar y de atender es la de los pibes y pibas que están sometidos al sistema penal, penal juvenil, que son chicos todavía, y a las personas que tienen dificultades a las que les resulta aplicable la ley de salud mental. Me parece que lo primero que tenemos que pensar en ambas líneas de trabajo, en derecho penal juvenil y también en salud mental, es fundamentalmente respetar el derecho a las personas que están en esa situación. Entonces, nosotros vamos a ir capacitando y capacitándonos, aprendiendo y enseñando. Uno aprende del otro todo el tiempo, pero básicamente con la idea de respetar la personalidad de los chicos y también de las personas afectadas por salud mental, que en este caso se dan en ambas circunstancias, es un fenómeno difícil y complejo que necesita de un abordaje y me parece que el curso que se ha iniciado va en esa línea, ¿no? A mí me llama un poco, siempre digo que me llama mucho la atención que en el derecho penal de adultos la prevención especial, la resocialización, está en desprestigio, ¿no? Digo, es un fin que tiene que garantizar el Estado, pero está claro que el sistema penal no resocializa a las personas adultas. Y que además eso no es admisible sin la colaboración de la persona privada de libertad voluntaria. Entonces digo, esto que es indiscutido en el régimen penal de adultos, es una cuestión que no está tan trabajada en el derecho penal juvenil. Entonces a veces el tratamiento, a veces la idea de resocialización se vuelve un medio para que el sistema penal juvenil trate con mayor gravedad los casos en los que interviene un chico. Entonces digo, lo curioso es que esa posición del niño o en la niña y el adolescente en el ámbito del derecho penal juvenil se vuelve una cuestión de desprivilegio de algún modo para el sistema. Entonces, ese es un tema que me parece que es importante trabajar. ¿Cuáles son los derechos que tiene un chico frente al proceso penal que incluye el tratamiento que se denominaba tutelar, la protección de derechos, el sistema de protección de derechos, y qué derechos le cabe a la persona que además de niño, niña o adolescente, tiene problemas que requieren de la intervención de la ley de salud mental? Me parece que es un buen desafío y bueno, contentísimo, agradecido con Milagros, que siempre encabeza estas capacitaciones. Noé, que viene trabajando muy bien este tema, viene incluso haciendo investigaciones muy interesantes que yo creo que tienen que ver mucho con los derechos y los mitos que hay con relación a que se cometen delitos para consumir. Digo, la investigación que ha hecho la Dirección de Derechos Humanos, encabezada por Romina y Noelia, demuestra que ahí hay una cuestión por lo menos para ponerla en tela de juicio. Y bueno, a Celina Correa, que viene trabajando muy bien el tema de salud mental en todos los hogares de Mendoza. A veces nos reciben mejor, a veces nos reciben peor, pero estamos para garantizar los derechos de esos viejos que dice Serrat que se les aparta después de habernos servido bien. Entonces, Celina los sirve bien a esas personas y entonces se lo agradezco infinitamente por el cariño, el compromiso y la humanidad que tienen para trabajar. Así que muy agradecido, van a estar en una muy buena compañía, un hombre que sabe mucho como Manuel, así que gracias por estar en este primer inicio de nuestro curso, Manuel, y bueno, esperemos que tengamos un buen ámbito de aprendizaje y de discusión.
Un fuerte abrazo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, como bien anticipaba o spoiloreaba Omar, la conferencia de hoy, ustedes ya lo han podido ver en los diferentes flyers que han circulado de la capacitación, va a estar a cargo de un médico psiquiatra muy prestigioso de nuestra provincia, muy reconocido en el ambiente y que actualmente además se desempeña como el director de la Dirección General de Salud Mental y Consumos Problemáticos del gobierno de la provincia de Mendoza. Manuel, nosotras te queremos agradecer, ya lo hemos hecho en privado, pero también queremos agradecerte en público la predisposición para participar de este espacio de formación y de discusión que entendemos imprescindible. Así que sin más introducciones y para no robar más tiempo, solo recordando que la asistencia se da completando el documento que está en el chat, te dejamos con el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Milagros, la presentación. Muchas gracias, Celi, a Amelia, la misma Milagros, con la que hemos venido hablando respecto a esto. Celina ha logrado, entre otras tantas cosas que ha dicho el doctor Palermo, que yo haya sido absolutamente puntual, cosa que no es común, cuarta o quinta vez más o menos en los últimos 20 años. Con Celina venimos, como dijo, tal cual dijo Marco, dijo el doctor Palermo, con Celina venimos trabajando aún antes de la pandemia y no ha sido exagerado el doctor Palermo en hablar de la sensibilidad de Celina. Todo el tema de derechos humanos en relación a lo que es salud mental y al mismo campo de la psiquiatría, ha sido un tema, yo voy a hablar abiertamente como generalmente intento hacerlo, ha sido un tema tremendamente sensible en la última década en nuestra especialidad, precisamente en psiquiatría. Eh, por muy diferentes razones, por cuestiones que tienen que ver con aspectos más históricos, y también porque en todo entran en juego no solamente los aspectos más políticos, sino a veces miradas muy grietantes, ¿no? Muy extremas de un lado y del otro, que terminan impactando negativamente en las personas que sufren. Yo siempre digo eso, que cuando uno tiene claro que todo lo que nosotros hacemos día a día en el ámbito nuestro va en función de una persona y su familia que sufre y sufre mucho, resulta mucho más sencillo cómo funcionar, cuándo corresponde ser ético, desde qué lugar viene la ética, es muy fácil, hay que pensar en esa persona que sufre. Bueno, Celina funciona así y hace e hizo que hubiera una amalgama entre, a pesar de toda esta sensibilidad enorme que existía, este trabajo con los derechos humanos y nuestra especialidad, la psiquiatría. En todo lugar donde ella ha estado concurriendo, yo le digo los de récord, llega alguien de derechos humanos, inmediatamente los psiquiatras nos dan miedo porque han pasado muchas cosas alrededor en general, no necesariamente malo, sino de tensión. Bueno, a pesar de que pueda decir esto, lo otro, marcar, cuestionar, lo hace desde un lugar que a uno lo convence, a tal punto que he llegado como 10 minutos antes a la charla. O sea, es así. Así funciona y tiene una bonomía y una empatía que realmente hace que todo sea más fácil. Así que muy agradecido, para mí es un honor que esté el doctor Palermo, a quien le tengo mucho afecto y mucho respeto. También esto que decía en relación a la defensa de los derechos humanos y la salud mental, eh, hace que para uno realmente sea un gusto porque es una persona con autoridad para hacerlo. Yo creo que la autoridad no se ejerce en función de las jerarquías que nos imponen, sino en función de lo que uno hace y de cómo uno es en la vida. Y el doctor Palermo para mí representa eso. Entonces, es un enorme honor estar acá. Yo voy a compartir
Me han dado un temita, o sea, yo creo que me quieren y creo que Celina me quiere, pero qué temita me ha dado para abrir. Porque si hay algo subjetivo de lo que vamos a hablar ahora, el psiquiatra, ¿dónde se siente mucho más cómodo? Y hablame de depresión, hablame de trastorno bipolar, hablame de trastorno de personalidad, consumo de sustancias, eso para uno es el día a día. No, las chicas decidieron que yo tengo que hablar de esta cuestión que es para ser dulce realmente respecto a lo que es la adolescencia, porque ya vamos a ver, pero si nosotros, estoy viendo, la perinola que hay muchos participantes, hay casi 200 participantes, si dijéramos que cada uno tiene que dar una definición de adolescencia, probablemente muchos estarían o estaríamos cerca en relación a lo que creemos, pero existirían una gran cantidad de definiciones. Bueno, no solamente nos pasa a nosotros, pasa en la misma literatura. ¿Por qué? Porque si hay una etapa difícil de definir, es precisamente la adolescencia por todo lo que implica. Por eso es tan complejo lo que rodea la adolescencia y lo que viene de la mano de la adolescencia, tanto a veces de la normalidad como cuando existen situaciones de conflicto. Complejo no significa que no sea, en el sentido de la pureza que tiene, una etapa fantástica para interactuar con aquellos que están en ese momento de la vida, ¿no? Porque a veces etiquetamos, rotulamos, estigmatizamos la adolescencia, cuando en realidad, si uno tiene la cabeza suficientemente abierta y tiene un poquitito de plasticidad, disfruta de todo adolescente o todo adolescente que uno tiene enfrente. Vamos a ver por qué. Voy a compartir, yo les cuento en general, eh, díganme por favor si se ve. ¿Se ve? Sí, Pi, se ve perfecto. Eh, yo les cuento en general, eh, yo soy médico psiquiatra, llevo 20 y pico de años ya como médico psiquiatra, ya entré en la etapa donde me cuesta sacar las cuentas, creo que 26 por ahí, o 24 como ya psiquiatra, y yo básicamente lo que hago es práctica clínica, es decir, soy un médico psiquiatra clínico que ve pacientes en la parte pública también desde hace 26 años y en la parte privada y veo adolescentes y adultos. Además hago docencia porque soy de los que creen que la docencia eh, no implica un espacio donde solamente enseñamos, sino fundamentalmente aprendemos. Y aprendemos desde todo punto de vista. Aprendemos de nuestros y nuestras alumnas, aprendemos de lo que significa defender lo que uno cree y lo que uno piensa. Y ahora me toca este desafío de la Dirección de Salud Mental desde hace un par de meses, que lo traigo a colación porque al mismo tiempo deba que las felicite y los felicite por la organización de un espacio como este, porque creo que si hay algo que evidenció la pandemia, digo evidenció porque en realidad ya la problemática venía de antes, creemos que es post pandemia, pero en realidad es algo endémico que viene aún desde antes. Lo que ha hecho la pandemia es visibilizarlo más y potenciarlo más, es que no hay salud sin salud mental y que la salud mental es un valor que cuando algo deba que se altere o se pierda, eso que se pierde es mucho más de lo que a veces creemos, porque implica un impacto enorme, no solamente en nuestra vida, como pueden implicar otro tipo de trastornos en salud en general, sino que implica un impacto que muchas veces tardamos en reconocer y en entender con todo lo que eso significa. Yo aplaudo este tipo de eventos porque creo que ponen en el escenario
a la salud mental, y es algo que a mí desde hace un tiempo me tiene contento, si podemos decirlo de esa forma, que durante décadas, por eso decía cuántos años debo recibido, la salud mental, me parece a mí, no ha estado en el escenario de la clase política, ni siquiera de la sociedad en sí. ¿Por qué? Porque siempre era mejor ocultar, tirar debajo de la alfombra, esconder. No es algo que se vea bien, cualquier problemática en salud mental. Bueno, nos hemos dado cuenta de que eso es lo peor que podemos hacer. Que la mejor estrategia que existe para entender lo que nos pasa y cómo abordarlo es precisamente visibilizar, hablar. Creo que si hay algo importante que también se generó a partir de la ley y ha sido progresivo y también a partir de la pandemia, es que esto, la clase política ha acusado recibo. ¿Y por qué digo que es tan importante? Y porque para generar los cambios que necesitamos, más allá de que los cambios son estructurales y exceden al Estado, porque tienen que ver, ya vamos a ver, con núcleos distintos, sin Estado y sin clase política es muy difícil poder modificar lo que hay que modificar. La problemática en salud mental, no quiero ser tremendista, solamente poner un estado de situación es claramente muy grave a nivel nacional, ¿no? A nivel mundial también, pero a diferencia de otros países, de la gran mayoría de los países, si bien en todos los países ha ido aumentando el riesgo de padecer un trastorno mental, con la pandemia se llevó más o menos un promedio de 11,8% de riesgo, 11,8% de las personas en un país determinado podían o tenían el riesgo de padecer un trastorno mental. En la gran mayoría de los países post pandemia, ese aumento se estabilizó y empezó a descender. En nuestro país, un estudio del 2022 que hizo el Departamento de Psicología de la UBA, es decir, un estudio realmente muy bien hecho, muestra que ese riesgo no se estabilizó, sino que aumentó. Hoy ya estamos en el 12,8%. Vamos a ver qué factores influyen para eso. Al mismo tiempo, sabemos por qué, digamos, este escenario del que yo hablo ahora, la salud mental lo ocupa. Y por qué, además de lo que vemos todos los días, que realmente es un panorama muy preocupante, todos nosotros, no solamente los que nos dedicamos a esto, los profesionales de salud mental, sino todos vemos que algo está pasando que excede las posibilidades de manejarlo con los recursos propios de la sociedad. Pero más allá de lo que vemos, cosa realmente rara en nuestro país, esto que voy a decir, está claramente medido antes y después de la pandemia que ha habido un aumento del doble o del triple en cuanto a la prevalencia de determinados trastornos mentales, como ser la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos por consumo de sustancias y también los trastornos de conducta alimentaria. El 40% de la población argentina, en un estudio del 2021, presenta un trastorno de ansiedad. Cuando hablamos de trastorno, hablamos no de que tengo ansiedad un rato, sino de que tengo síntomas de ansiedad que comprometen mi funcionamiento durante varias semanas, por lo menos varias semanas. Son trastornos que requieren abordaje específico y frecuentemente medicación por un tiempo prolongado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un panorama sencillo, porque ya estamos hablando de afectaciones importantes en cuanto a la cantidad de personas implicadas, pero en cuanto al impacto también. Ya cuando aparecen los síntomas y yo tengo que tratar con fármacos determinados tipos de problemáticas, es porque hay química alterada, metabolismo alterado. Y si hay química alterada y metabolismo alterado, es porque el impacto ha sido suficientemente importante, como vamos a ver, para despertar a la genética. Todo lo que tiene que ver con trastornos mentales, yo me adelanto un poco a lo que van a ver a lo largo de los encuentros. Creo que, no sé si soy el único médico, por la duda voy a dar a lo largo de la charla algunos aspectos que tienen que ver con lo biológico, porque hoy pensar que
el abordaje y el entendimiento de todo esto que ocurre en una persona que sufre determinados tipos de problemáticas, ya sea adolescente, adulto, pasa por una sola dimensión o una sola disciplina, es un reduccionismo absoluto que está alejado de la realidad. ¿Por qué se aborda todo esto interdisciplinariamente? Porque son múltiples los factores que influyen, uno de los tantos son los factores biológicos. Bien, todos los trastornos mentales, para irnos adelantando un poco, funcionan al igual que cualquier enfermedad médica en general. Interacción de factores genéticos, genética individual, ya lo vamos a ver un poquito, y factores psicológicos, sociales y ambientales. Forma de ser, aspectos sociales, económicos y aspectos ambientales. Círculo íntimo, educación, estudios, trabajo, etc. Familia. A más estresores, a más factores psicosocioambientales que impactan negativamente, más posibilidad que la genética se exprese. Desde ese punto de vista, queda claro por qué en nuestro país el riesgo sigue aumentando y enfermedades como las que acabo de nombrar siguen aumentando su prevalencia. Hay algo que es muy interesante y te lo digo siempre. Hay un par de enfermedades, una en particular en psiquiatría, que no depende tanto de los factores psicosocioambientales, depende pero poco, depende menos que la gran mayoría, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia no aumenta su prevalencia, sigue siendo la misma, 1 al 3, al 4% de la población la puede padecer. Todas las demás aumentan. ¿Eso qué significa? Que todas las demás están influidas por estos factores, por el cómo vivimos sería, por el cómo ejercemos nuestra vida, cómo la llevamos adelante. Bueno, después de esta introducción un poco larga que hice, pero era para que supieran dónde estoy posicionado y qué es lo que hago todos los días. Lo que vamos a intentar entender a lo largo de hoy es poder incorporar conceptos esenciales sobre lo que tiene que ver, como dije antes, en lo psicoconductual y en lo neurobiológico del ser adolescente, conocer definiciones de la adolescencia y la implicancia de la misma. Ya hablamos antes de que hay enorme cantidad de definiciones, porque es una etapa realmente difícil de definir y que puede ser entendida desde distintas disciplinas. Vamos a intentar repasar las características generales del actuar, del pensar y del sentir del adolescente y comprender la inferencia que tiene lo socioeconómico y lo cultural sobre esta etapa de la vida, haciendo hincapié en el valor, ya lo vamos a explicar, no se hagan mala sangre con eso, en el valor de lo epigenético, es decir, cómo lo epigenético impacta para que dos adolescentes que probablemente uno podría decir en líneas generales nacieron con las mismas condiciones, la cultura, la educación, el cómo los trata la vida, lleva a que puedan funcionar de manera diferente. Si nosotros comprendemos esto, vamos a poder comprender por qué la manera de mirar y de evaluar la adolescencia tiene que ser en muchísimos aspectos distinta a lo que pasa en la adultez. Lo dijo de una manera muy clara el doctor Palermo, ¿no? Si nosotros entendemos que en la adolescencia, que lo vamos a ver ahora, existe la posibilidad realmente de generar cambios, es muy probable que muchas de las intervenciones que nosotros hagamos, tanto a nivel de salud como a nivel de la justicia o en el fuero penal, ni hablar, van a tener mucho más sentido, perdón, y van a llevar a que probablemente esas intervenciones sean diferentes de las que muchas veces hacemos. ¿Por qué? Porque si existe una etapa o dos etapas en la vida donde yo puedo lograr realmente modificaciones, es en la infancia y en la adolescencia. Ya vamos a ver por qué esto en la adultez, como bien decía el doctor, si bien no es que no exista, sí puede existir, si lo entendemos desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo socioconductual, las posibilidades van a ser menores, va a ser en la adultez. En la infancia y en la adolescencia tenemos margen y eso es clave para comprender por qué, desde mi humilde entender, los recursos no deben tener límites en relación a lo que debemos y podemos hacer en esta etapa de la vida, en estas etapas de la vida. ¿Qué entendemos por adolescencia? Yo decía que había múltiples definiciones, ¿no? Bueno,
Me gusta esta frase de Shakespeare. Nada es verdad ni nada es mentira. Todo depende del cristal con el que se lo mire. Esta frase viene al dedillo en relación a la adolescencia. Van a encontrar muchas definiciones, como les dije antes, y muchas de ellas, o gran parte de ellas, van a tener algo de lógica y de sentido en relación a lo que quieren expresar. Probablemente la complementariedad, pero sería infinita, y no podríamos, es lo que sirve, porque la mirada de las distintas disciplinas se pone en juego en la adolescencia. Entran en la constitución, en la construcción, como vamos a ver, de la adolescencia, entran múltiples factores en juego, por lo tanto las miradas también van a ser múltiples. Por eso, esto que intento compartir aquí, de que el abordaje moderno de todo lo que viene de la mano de la adolescencia se presenta como una realidad en la que se ocupan, como dije antes, diversas disciplinas, ¿no? Como la antropología, la psicología, todo lo que tiene que ver con la neurobiología, la medicina, la sociología, la historia, el ámbito cultural, entre muchas otras. Y desde cada una de estas disciplinas van a haber diferentes, como dije antes, definiciones en función de cada enfoque que pueden ser también, como mencioné, complementarias. Y que deba a que el trabajo, sobre todo lo que es infancia y fundamentalmente adolescencia, donde los cambios son a veces más subjetivos todavía en muchos aspectos, sea un intercambio permanente con generación de conocimientos permanentemente innovadores. Tener en cuenta entonces que cuando ustedes definan la adolescencia, no hay definiciones que sean verdad absoluta. Pueden a veces no ser coherentes entre sí y sin embargo tener peso en función de parte o de todo lo que dicen. Pero además de hablar de lo que son definiciones de adolescencia, es importante, nosotros vamos a hacer las dos cosas, pero hablar de definiciones y también de lo que son las características de la adolescencia. Las características de la adolescencia son las que realmente lo definen. Uno de los aspectos que deba el estigma siempre del adolescente, que es precisamente el término, ¿no? Adolescere. ¿Qué es lo que muchas veces se dice? Y adolescere, el adolescente adolece de sentido común, adolece de juicio crítico, adolece, primero, que es una falacia, y segundo, que es un signo de, por lo menos, cierta incapacidad de buscar lo que realmente significa etimológicamente hablando adolescere, que viene del latín y que significa madurar y crecer. Esta etapa que se empieza a definir en la era industrial, básicamente, implica básicamente esto también: crecer, madurar. Ojo con esto, en el sentido de que a veces creemos que la inmadurez caracteriza a la adolescencia. No, la inmadurez caracteriza cualquier etapa de la vida. Está repleto de adultos inmaduros o gente que en muchos aspectos emocionalmente, lo digo, no lo digo peyorativamente, obvio, no termina de madurar nunca. De lo que se intenta expresar con esto del madurar y de crecer es que es una etapa eminentemente de crecimiento desde todo punto de vista. Crecimiento del psiquismo y crecimiento desde lo neurobiológico. Como vamos a ver enseguida, el cerebro no para de crecer desde el momento en que somos concebidos y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con nuestra infancia y adolescencia, el crecimiento del sistema nervioso central sigue llevándose adelante. Ese crecimiento implica plasticidad, implica flexibilidad, pero también implica algo más, como vamos a ver, que es lo que nos preocupa y que puede llevar a que los funcionamientos cambien a partir de esto, de lo que hablábamos antes, de cómo nos trata la vida. Si buscamos la definición de la OMS en relación a lo que es la adolescencia, una cosa iba a decir:
empezó a correr viento y yo empecé con alergia. Por favor, yo prefiero muchas veces los encuentros así más interactivos, ¿no? No hace falta que me dejen hablar todo el tiempo, yo no me ofendo en lo más mínimo, me interrumpen en lo que necesiten y vamos interactuando, que puede ser más productivo desde lo pedagógico, como lo vean ustedes. Yo con todo gusto. Para la OMS, la adolescencia es Perdón, la... perdón, Sí, interrupción. Entonces, nosotros habíamos pensado hacer una instancia de consultas al final, pero entonces quien quiera, si a vos te parece como bien, quieran, ¿eh? Manuel, levanta la mano y nosotros vamos administrando a eso, ¿te parece bien? Lo que ustedes digan, si a ustedes les parece bien, yo no tengo No, problema. no, no, lo que para vos sea más productivo. Eh, lo dejo a consideración a mí, en realidad. eh, Lo que no quiero es estar hablando un rato largo y que queden conceptos que no se entienden o que se pueden ser nutridos por los participantes, digamos, ¿no? Y por las participantes. Pero como Bien, quieran ustedes. entonces quien necesite hacer uso de la palabra que levante la mano y nosotros le habilitamos el audio y le damos la palabra cuando vos dispongas. ¿Querés? Dale, si no al final también Meta. hablamos, no tengo problema. Sí, sí, claro. Gracias. Gracias. Bueno, para la OMS, adolescencia Porquito. se extiende desde la niñez, es una fase de la vida que va desde la niñez a la edad adulta, o sea, desde los 10 hasta los 19 años. Fíjense que hay cierta arbitrariedad. ¿Por qué desde los 10, no desde los 9? ¿Por qué no desde los 12? ¿Y qué dice la OMS además? Es una etapa singular del desarrollo humano y un momento importante para sentar las bases de la buena salud. Esto es clave. Lo que veníamos hablando antes, perdón. La multifactoriedad. Porque cuando uno habla de adolescencia, habla de niñez, también pasa en la adultez, pero fundamentalmente en estas dos etapas nos tentamos, y está bien, de profundizar mucho en todo lo que hace a lo psicosocial. Y olvidamos que hay otros aspectos que son muy importantes, a lo que alude de lejos, sin profundizar, pero se intenta acercar a eso la OMS, cuando habla de un momento importante para sentar las bases de la buena salud. Es un momento importante para sentar las bases en relación al psiquismo y en relación a la biología. Cerebro, sistema nervioso central, que crece sano y termina de madurar sano entre los 20 y 25 años, tiene muchas más posibilidades de desarrollarse o de seguir funcionando de una manera sana a lo largo de la vida que aquel que ha sido intervenido, interceptado por diferentes tipos de noxas y problemáticas, ya las vamos a definir. Ahora, la misma OMS, que es probablemente la referencia máxima que tenemos en salud, ya en la definición deja algunos aspectos eh, que generan cierta duda, ¿no? ¿Por qué desde los 10? Acá hay otra definición que habla de lo transicional. Esto de transicional tiene a favor, este periodo de transición biopsicosocial, tiene a favor el hecho de entender que hay un proceso, que la vida es un proceso que tiene distintas etapas y que cada etapa es importante. Tiene en contra de creer que esta transición va a implicar necesariamente este concepto que hablábamos antes, estar cargado de inmadurez o de que pierda consistencia, lo que implica el ser adolescente. Yo decía antes que si nos corremos de todos los rótulos y estigmas que vienen de la mano de la adolescencia, se disfruta el contactarse con personas jóvenes que tienen miradas distintas y percepciones distintas de lo que es la vida. Eso que parece muchas veces cargado de inmadurez o de falta de experiencia, resulta en el tiempo un aprendizaje enorme para quienes estamos del otro lado. Esta definición de Diverio lo que muestra es esta importancia de lo que implica lo transicional, ¿no? Entre la infancia y la edad adulta. Pero además este concepto de no solamente transicional desde lo biológico, sino también desde lo psicológico, desde lo social y yo agregaría desde lo cultural. Ocurren modificaciones corporales y de adaptaciones, en términos clave, a nuevas estructuras psicológicas y ambientales que llevan a la edad adulta. También ubica la edad entre los 10 a 20 años.
hay otras definiciones que hacen hincapié más en lo que es la madurez emocional y social, ¿sí? Por ejemplo, la definición de Papalia hace más hincapié en una edad de 11 años, sin que exista una, digamos, un marcador claro que implique por qué a esa edad y no a otra. No es que exista un marcador psicológico o biológico que diga esta es la edad. Antes se hablaba, ya lo vamos a mencionar, que era la pubertad, pero en realidad tampoco lo sería la pubertad porque hay diferencias entre adolescentes que aún con la pubertad no funcionan como adolescentes y niños que en sí pubertad, sin que haya aparecido todavía la pubertad, funcionan mucho más adolescentes que otros, ¿no? En esta definición que hablamos y que hace hincapié en la madurez emocional y social, decimos que la adolescencia puede ser un periodo comprendido entre los 11 a 20 años en el cual el sujeto alcanza la madurez biológica y sexual y se busca alcanzar la madurez emocional y social. Esta definición de la adolescencia hace hincapié también en las responsabilidades a nivel de la implicancia de ese adolescente en la sociedad y conductas propias del grupo que le rodea. Es decir, ya implica un juicio crítico, la posibilidad de discernir lo que está bien de lo que está mal con mayor aptitud que en la infancia. Sin llegar a ser lo que ocurre ya en la madurez, en la adultez, donde no solamente el psiquismo, en función de la experiencia de vida, sino la neurobiología ya se encuentra consolidada, la adolescencia con respecto a la infancia implica una, digamos, una progresión importante en cuanto a la maduración del psiquismo. Entendiéndolo desde el lado de la madurez emocional y social, también podemos decir que la adolescencia es un proceso de adaptación mucho más complejo que lo que venimos hablando de lo eminentemente biológico, ¿sí? Ya que hace hincapié en los dominios cognitivos, en los dominios conductuales, sociales, culturales. Si nos fijamos a lo largo de las definiciones, lo que he querido ir mostrando, puedo no haber tenido buen resultado, pero eso es lo que he querido mostrar, que en realidad es un constructo hablar de adolescencia, y la adolescencia es un constructo. Es un constructo que tiene que ver con una especie de rompecabezas que vamos armando a partir de diferentes elementos, cada uno muy importante. Los elementos que hacen a lo cultural, a lo social, a lo ambiental y también, por supuesto, a lo biológico. Y ese constructo viene de la mano de una característica esencial que es la construcción de la identidad de ese adolescente. El adolescente se va identificando a sí mismo, va empezando a encontrarse acabadamente a sí mismo. Se va definiendo a partir de la gran cantidad de cambios que va teniendo entre el inicio de la adolescencia y el dejar la infancia y posteriormente el final de su adolescencia y el inicio de la adultez. Toda una serie de modificaciones biológicas, pero también psicológicas que hacen a que su percepción de lo que lo rodean, su percepción de los pares y su mirada hacia el futuro sea distinta. Todo esto hablando en la normalidad, hablando de cuando el tándem de la historia de vida de esa persona cursa dentro de las condiciones favorables de vida. Es decir, en el contexto de una familia que lo quiere, de condiciones sociales y económicas adecuadas, de un sistema que lo incluye y de una vida o un destino de la vida que lo trata medianamente bien. Cuando todo eso funciona bien, esa adolescencia es un constructo que va hacia la consolidación de una personalidad, de una forma de ser que va a tener recursos para poder enfrentar la vida de una manera diferente que si esos elementos no están presentes. Entonces, esos factores que intervienen en la construcción adolescente, bueno, nuevamente lo repito, son todos estos los que estamos hablando. Fíjense que hablo de los aspectos genéticos. Por supuesto que no somos una genética caminando, tampoco somos un mecanismo de defensa caminando, somos una sumatoria de fenómenos de importancia que hacen al concepto de lo biológico, pero también de lo
psico, socio, ambiental y cultural. Entendamos esto porque esto también va a llevar a esa manera de posicionarse diferente en relación a la posibilidad de recuperación de determinados tipos de problemáticas a las que hacía mención eh, el doctor Palermo, y de la cual estoy absolutamente de acuerdo yo también. Este interjuego, así como transforma o lo posiciona, como dije yo antes, en plástico a este desarrollo, ¿sí? Es permanentemente adaptativo, también lo transforma, como vamos a ver más adelante, en vulnerable. ¿Por qué? Porque es psiquismo en crecimiento, es biología en crecimiento, son neuronitas y sistema nervioso central absolutamente expuesto, creciendo pero expuesto. Cuando hablamos de la importancia de cuidar a nuestros y nuestras niñas y a nuestros y nuestras adolescentes, pensemos mucho en esto. A veces creemos que tiene que ver solamente con lo estructural, con el daño que se le pueda dejar objetivable al sistema nervioso central, al cerebro. Bueno, desde ya le digo que no, que los daños objetivables son los menos frecuentes en la gente joven y un porcentaje muy grande, mayor de lo, a veces de lo que pensamos, de niños, niñas y adolescentes, tienen daños no objetivables. Y esos daños no objetivables, esos daños cualitativos, pueden, como vamos a ver, marcar una matriz y determinados tipos de funcionamiento que nos van a regir de por vida. Esto no es para asustarlo, es solamente para valorar la importancia que tiene lo que hacen ustedes, el cómo piensan ustedes cuando intervienen con población joven. Adolescencia no es lo mismo que pubertad. Hay definiciones al día de hoy que todavía marcan a la pubertad como el inicio de la adolescencia, y en realidad, como dijimos antes, es relativo. La pubertad tiene que ver más con las transformaciones físicas, con lo biológico que viene de la mano de lo hormonal, de la madurez sexual, de la capacidad de gestar, de reproducirse, mientras que la adolescencia incluye transformaciones de otro tipo, con dominios que implican mucho más, como decíamos antes, lo subjetivo, lo psicológico, lo social, lo cultural, en forma significativa. También tengo que entender que cuando hablo de cómo defino la adolescencia, lo tengo que pensar desde el lugar de la madurez psicológica. Lo que hablábamos antes, el configurar la nueva identidad, el reorganizar la identidad a partir de lo que yo mencionaba, de este nuevo concepto de uno mismo, de conocerme nuevamente, en el sentido de poder entenderme nuevamente a partir de los múltiples cambios que se van generando en mí. Esa, si se escucha la perra que está saludando ahora. Ya no es adolescente, es adulta, pero una adulta sensible. Este proceso de madurez psicológica implica también la posibilidad de adoptar una autonomía emocional, es decir, poderse entender una persona que puede aprender a gestionar sus emociones, a poder vehiculizarlas, a poder equilibrarlas. Estamos hablando de un proceso. Imagínense en ese transcurrir todo lo que eso implica. Al mismo tiempo, tenemos que saber que eso ocurre y que es normal, pero también de a poquito empezar a entender algunos aspectos que pueden llevar a darnos cuenta de que esa normalidad en el adolescente no está transcurriendo como tal y que hay signos de alarma que implican la necesidad de estar cerca, de acompañarlo y de ayudarlo a que exprese lo que pueda ocurrir. Estamos en un momento crucial en relación a eso y a todo lo que implica suicidio adolescente y demás, por eso lo digo, ¿no? Esta madurez psicológica también va a implicar cuando se alcanza un compromiso con un conjunto de valores que la persona cree necesario y la adopción de una actitud frente a la sociedad. Todo esto va a implicar la reorganización de la identidad, el concepto de sí mismo, la autonomía en la gestión de sus emociones, el conjunto de valores definidos en relación a los cuales quiere ir apostando su vida y la adopción de esa actitud en cómo enfrentar la vida y la sociedad de ahí en más.
También la adolescencia, como dijimos, para resumir y que no se les haga lío, además de todo esto biológico, decíamos que implica múltiples factores. Bueno, ya hablamos de los factores psicológicos, de los factores biológicos, y también hablamos un poco de la madurez social. ¿Cómo se alcanza esa madurez social? Con la emancipación que permite a los jóvenes alcanzar la condición de adultos. Ahora, esto hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque fíjense cuáles son los marcadores de madurez social. Independencia económica, autoadministración de los recursos, autonomía personal y formación de un hogar propio. Estos indicadores dirían, en base a la manera de definirlo en relación a la madurez social, por eso hablaba yo al principio de las múltiples definiciones y cómo va a depender, de acuerdo a lo que decía Shakespeare, en función del cristal, cómo se lo mide, o a partir del cual se lo mide. Estos serían los marcadores que implicarían que una persona dejó de ser adolescente para ser adulto. Que se pueda independizar económicamente, que pueda manejar sus propios recursos, que se pueda hacer cargo de sí mismo y formar un hogar propio. ¿Qué les parece eso? ¿A qué edad se alcanzaría la adolescencia? Perdón, la adultez, el final de la adolescencia. Quiero tomar un poco de agua. A los 25, más o menos, cuando se van de la casa y tienen hijos y arman su... Y O depende cuando cada, pero o cuando depende cada uno también de arma la el grupo. Claro, pero fíjense que, claro, depende. Fíjense, es subjetivo, porque Claro. ¿cuánta gente conocemos nosotros que por hoy tienen hijos entre los 35 y 40 años? Y depende de O, la madurez de cada individuo, en realidad. claro, entonces definirlo en función de eso hace que tengamos adolescentes, si lo definimos en función de la pubertad y en función de la capacidad de independizarse, desde todo punto de vista, vamos a tener adolescentes de 35 años o más a veces. Digo, por eso hablaba de que es una etapa tan compleja para comprenderla. ¿Mm? Y por eso existen definiciones que lo que intentan marcar son dos edades de manera más bien arbitraria, 11 y 20. ¿Sí? Pero todos estos aspectos hay que tenerlo en cuenta al momento que evaluamos a alguien joven. Yo no digo manejarnos con una definición o la otra, sino todos los aspectos, incluirlos cuando evaluamos una situación ya sea de salud o judicial, en este caso, de una persona joven. Al mismo tiempo, ese cristal con el que se lo mira exige muy diferentes cosas cuando se termine la adolescencia. Como que cargamos bastante la cuestión en aquel que termina su adolescencia, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Porque ahí entra en juego lo que dice un gran filósofo y psiquiatra americano, que en realidad es iraní, pero está en Estados Unidos viviendo hace mucho tiempo, que es Gaemi, Nassir Gaemi, que eh, dice algo fantástico, que en muchos aspectos el cómo vamos a funcionar en la vida y el si vamos a padecer trastornos mentales o no, va a depender de, eh, de las flechas de la diosa Fortuna, de cómo disparen las flechas de la diosa Fortuna, es decir, cómo la suerte influye en nuestras vidas, que eso también hay que tenerlo presente cuando nos posicionamos ante las personas que sufren de una manera u otra. Alguien, me parece a mí, yo de verdad digo que yo no tengo digamos, formación en lo forense que me haga tener alguna autoridad, así que no soy calificado para eso, pero cualquier persona que esté en una situación judicial, en general, un adolescente que está en una situación judicial, implica de una manera u otra un grado de sufrimiento para llegar a donde está. Por lo menos esa es la percepción que uno tiene. Yo no digo adoptar extremos ni mucho menos, sí siempre tener todas las cartas en el mazo y no solamente algunas o las que nos parece más adecuada en función de la situación que estemos atravesando en relación a esa persona que tenemos enfrente. Porque ahí sí entra en juego nuestra subjetividad y nuestra subjetividad puede realmente, mucho más en el campo de la salud, hacer o generar mucho daño, ¿no? Nosotros tenemos que ser, en la medida de la posibilidad, lo más objetivo posible y para eso
todos los saberes y conocimientos son necesarios e importantes. Hablando de importante, me gusta esta frase de Amparo Moreno, de un libro que se llama La adolescencia, un libro ya de varios años, pero muy, muy actual. Ella habla de la importancia que tiene la continuidad entre la infancia y la adolescencia y entre la adolescencia y la adultez. Cómo esos procesos, esos cambios entre una y otra etapa, la adolescencia en sus dos extremos, implica una serie de modificaciones en las que van a influir muchos más aspectos de los que a veces tenemos en cuenta. ¿Qué dice Amparo Moreno? Dice, llegada a la juventud, es decir, ya al final de la adolescencia, se sabrá qué infancia crearon la familia, la escuela y los medios de comunicación. Al mismo tiempo, una vez alcanzada la madurez, entenderemos la trascendencia de los proyectos que se gestaron en la adolescencia y juventud. Me parece que es significativo esto, porque ya lo vamos a intentar explicar un poquito enseguida con el tema de lo biológico y se van a dar cuenta cómo es importante siempre tener en cuenta todos los actores. El cómo llegamos a nuestra adultez, todos lo sabemos, pero hoy está mucho más demostrado cada uno de estos factores cómo inciden, va a depender de cómo tratamos nosotros la vida, es verdad, pero fundamentalmente cómo nos trató la vida, a partir de la familia, de la escuela, de los medios de comunicación, y como dice Gaemi, de la flecha de la diosa Fortuna, de cómo van las flechas de la diosa Fortuna. ¿Qué dice también Amparo Moreno? Al mismo tiempo, una vez alcanzada la madurez, entenderemos la trascendencia de los proyectos que se gestaron en la adolescencia y la juventud. Todo lo que somos hoy como adultos ha tenido que ver con nuestro transcurrir en infancia y adolescencia y cómo los distintos dominios que influyen en estas etapas interactuaron en nosotros. Es decir, lo que decía yo anteriormente en relación a cuando este tándem funciona de manera perfecta hasta cuando este tándem no lo hace de manera perfecta. ¿Qué diferencia hay entre una persona que fue expuesta a esas flechas de la diosa Fortuna favorable o aquellas que fueron expuestas a la flecha de la diosa Fortuna no tan favorable? Estas transiciones entre la niñez y la adolescencia y después entre la adolescencia y la adultez son transiciones generadoras de ambigüedad social. ¿Por qué? Porque este cambio de niño a adolescente y de adolescente a adulto, mucho más de adolescente a adulto, son etapas que generan, también hay que tenerlo en cuenta porque generan mucha confusión en relación a que son tan sensibles los cambios desde todos los dominios que venimos hablando, que a veces resulta difícil para la persona saber cuándo comportarse como niño o niña y cuándo comportarse como adolescente, o bien cuándo comportarse como adulto y cuándo hacerlo como adolescente. Esto, fíjense, si no es el diario acontecer de ustedes mismos que están en contacto con todo lo que implica la justicia penal infanto-juvenil, ¿no es cierto? Es decir, chicos que tienen edades jóvenes, tempranas, casi niños, y sin embargo que tienen accionares absolutamente desdibujados de lo que puede ser un niño o un adolescente. Bueno, veamos cuánto es la responsabilidad de todo lo otro que venimos hablando, de lo que dice acá Amparo, ¿no? Llegada a la juventud se sabrá qué infancia crearon la familia, la escuela y los medios de comunicación. Y también podemos hablar de lo culturales. Estas son las etapas de la adolescencia. Se las puede dividir si uno quiere. Adolescencia temprana, que es este primer gran cambio entre los 10 a 11 años hasta los 14 años. Adolescencia media, desde los 15 a los 18 años, y la tardía juventud a partir de los 18 años. ¿Cuándo termina la adolescencia? Yo diría que entre los 20 y 25 años, fundamentado en la finalización del proceso no solamente madurativo de lo psicológico, sino fundamentalmente de lo neurobiológico. Como vamos a ver, está demostrado que el cerebro termina de crecer entre los 20 y 25 años. Haciendo un resumen de esto que hemos visto hasta ahora, adolescencia no es adolecer, es una etapa que es psiconeuroendocrina, hay cambios de todo punto de vista, cambios psicológicos, pero también neurometabólicos y también hormonales.
estos cambios que se van produciendo también impactan en lo psicológico y en lo conductual, y que llevan a que pueda funcionar la persona aprendiendo y madurando lo que es la vida. Muchos de estos aspectos sería bueno, necesario y muy valorable que persistan en la vida adulta. Es decir, esto de que el adolescente es solamente una transición es un error. Muchos de esos aspectos conviene que sean perdurables. Ojalá todos tuviéramos determinados valores y funcionamientos como tienen los adolescentes, o determinados principios y paradigmas de vida como tienen los adolescentes hoy. Hay cambios adaptativos en los adolescentes. No conviene que sean absolutamente anárquicos. Es decir, acá entra en juego también el contacto con lo que lo rodea, con la familia, con sus hermanos, sus padres, o las familias más ampliadas como son hoy, o entendidas desde otro lugar como son hoy. Es decir, todos aquellos que rodean al niño, al adolescente, al joven. La importancia que eso tiene en ese proceso de identificación del que hablábamos antes. Esa identificación, si bien, aunque les resulte raro esto, biológicamente hablando, en el adolescente la identificación va más asociada hacia los pares que hacia la familia. Pero en la identificación del psiquismo, esto no resulta, al final terminó siendo así. ¿Por qué digo que desde la biología está favorecido? Porque hoy está demostrado que la conversación o el contacto con los pares en los adolescentes, en las adolescentes, activa las mismas zonas dopaminérgicas que ya vamos a ver, que activa, por ejemplo, el consumo de sustancias, por ejemplo, todo lo que sea gratificante, cosa que no pasa en los estudios que se han llevado adelante de la misma manera con los padres, lo cual lo vemos en el día a día. Nos damos cuenta que para los chicos es mucho más interesante los amigos que nosotros. Pero desde el punto de vista de la identificación del funcionamiento en cuanto a nuestras conductas, nuestros valores, la manera de desarrollarnos en la vida, el psiquismo sí nos tiene en cuenta. Entonces, bueno, eso tengámoslo presente y veámoslo también como un valor cuando sentimos que no nos dan mucha pelota a los chicos. Así como es una etapa de flexibilidad, es una etapa, como ya vengo diciendo, de vulnerabilidad máxima para traumas y enfermedades de todo tipo. Esto es clave tenerlo presente. Hoy por hoy, hablando de escenario, en el escenario de la adolescencia como algo patológico está ¿qué? El consumo, ¿sí? El consumo de sustancias. Todo consumo de sustancias frecuente en la adolescencia hasta que se termine de constituir el funcionamiento del cerebro. Hablaba el otro día con Noelia, con Celine, con Mili. Es problemático. Todo. Ya voy a explicar por qué. Ahora, la vulnerabilidad no está solamente por el campo de las adicciones. La gran mayoría de los trastornos mentales severos o establecidos, podríamos decir, empiezan en la adolescencia. Aunque no lo crean tan así, el primer episodio depresivo lo más frecuente es que sea entre los 15 a 25 años. La esquizofrenia ni hablar, 12 a 13 años hasta los 25 años más o menos. Trastorno bipolar también, trastorno de ansiedad, que uno dice, no, esto pasa de grande cuando somos adultos por los estresores. El inicio es entre los 12 a 18 años. En general, lo que pasa es que no lo terminamos de establecer como ansiedad hasta que ya se nos hace muy difícil de controlar y manejar porque termina impactando en otras áreas de nuestra anatomía y en otras áreas de nuestra vida. Por lo tanto, la adolescencia es una etapa hermosa en múltiples aspectos y también es una etapa en donde debemos cuidar enormemente ese capital lleno de humanidad y sensibilidad que está guardado en su psiquismo en general y en su sistema nervioso central como algo más reducido en particular. Ahora, para entender esto de lo que yo hablaba antes, de cómo lo trata la vida, qué importancia tiene en el funcionamiento de un adolescente, tenemos que entender también cómo van a influir los factores ambientales, sociales, culturales en las modificaciones de ese adolescente. Y ahí es donde se mete lo del neurodesarrollo y la epigenética. Esto que yo voy a hablar ahora
no es para que se les arme lío, los confunda, no, es solamente, si bien van a haber términos que le van a generar ruido, que van a decir Vilapriño finge demencia, tengan presente que lo que quiere es dar un paneo general que sirva como imagen a tener en cuenta de ahora en más cada vez que ustedes están en contacto con un adolescente que de una manera u otra sufre. Entender que los factores ambientales, sociales, culturales, como te vengo diciendo, son de absoluta importancia. Ahí también el rol fundamental que tiene el Estado. Ahora, eso no está desprendido de la importancia que tiene lo biológico. Y vamos a ver por qué. Todo en la vida cambia, ¿no? La de la izquierda no es la foto de mi infancia, porque era un lío, yo soy un desastre con la tecnología, era un lío ponerme una media de la infancia, no encontraba, pero es bastante parecido a lo que yo hacía en la infancia, un poquito más grande, ya iba a jugar al fútbol por el barrio, me la pasaba en el barrio, y la de la derecha no son mis hijos, pero también es bastante lo que vemos, ¿no? El contacto con la tecnología. ¿Una cosa está bien y otra mal? No, las dos pueden estar muy bien. Lo ideal sería lo mixto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del desarrollo madurativo, si lo hacemos como algo restrictivo a la biología, que por supuesto no es así, las dos, los dos aspectos estos diferentes de una infancia y la otra, los dos ejercen un efecto muy positivo en lo madurativo, en diferentes áreas, pero cada uno ayuda a que desde lo cognitivo el proceso evolutivo sea realmente positivo. Esto significa que no hay que perder de vista en los adolescentes la actividad física aeróbica, los juegos, y no centrarlo solamente en lo que implica el contacto con lo tecnológico o con las redes, por supuesto, eso vamos a estar todos. Entonces, en la vida todo cambia, ¿no? No era lo mismo mi infancia que la de mis hijos. Y en el caso del cerebro también cambia, sí. El cerebro, como ya les vengo diciendo, evolutivamente va cambiando, va modificándose. No es el mismo cerebrito cuando nacemos que el cerebrito que tenemos en la etapa adulta, por ejemplo, ni hablar cuando ya estamos grandes. El cerebro va creciendo hasta los 20 a 25 años. A partir de los 25 años, el cerebro frena su crecimiento, deja de crecer. A partir de ahí, estamos en problemas porque empezamos a perder neuronas. Para que sea un poco más animado, está habiendo mucho viento acá. ¿Molesta? Si molesta, me meto. No, no, vamos bien. Acá también hay mucho viento. Me avisan cualquier cosa. A partir de los 20, 25 años, el crecimiento del cerebro cesa, digamos. Por lo menos de manera tan clara como venía, cierra su proceso de maduración. Por lo menos de manera tan clara como venía ocurriendo. Y a partir de ahí empezamos a perder neuronas. ¿Cuántas neuronas se creen que perdemos aproximadamente por día? Todos los días a partir de que cierra el funcionamiento del cerebro. Tienes un numerito. Y escriben en el chat. 5.000. 32 y 5.000. O 30. 100. 15.000. Bueno, vamos bien ahí. Quizás es No sé una si realidad, doctor, que no queremos saber. aproximadamente entre 30.000 a 50.000 neuronas por día. Eso perdemos. Ahora, uno dice, pero la perdemos ¿por qué? Sonamos, estamos en el horno. No, en realidad es que se van produciendo cambios adaptativos, salvo que no tratemos bien a nuestro cerebro, obviamente. Esos cambios adaptativos van haciendo que determinadas zonas van disminuyendo la cantidad de neuronas y otras zonas la van aumentando en función también de la importancia que nosotros le demos. Ustedes sabrán que si nosotros estimulamos al cerebro con determinados tipos de actividades, seguramente el crecimiento de nuestro cerebro va a ser mayor a lo que se esperaba. Por eso se
indica, por ejemplo, que la actividad física aeróbica debe ser para todos de 150 a 180 minutos por semana de actividad física aeróbica, porque se sabe que eso es de un crecimiento del cerebro. Bueno, pero al mismo tiempo se pierden neuronas. Bueno, eso no ocurre en la infancia y adolescencia, es todo crecimiento. Ahora, ese crecimiento, como vamos a ver, también deja ventanas abiertas. La maduración termina entre los 20 y 25 años, y ese crecimiento y esa maduración no va a ser igual, como dije antes, la de nuestros hijos, los adolescentes de este siglo, respecto a los adolescentes del siglo pasado que éramos nosotros. ¿Por qué? Porque epigenéticamente la cosa es distinta. Hay otro tipo de estímulos que modifican el cómo los genes se van a expresar. No se asusten con eso, ya lo explico. Fíjense, esta es una diapo que muestra una tomografía por emisión de positrones, bueno, no importa tanto eso, una imagen donde se ve los cambios que va sufriendo normalmente el cerebro adolescente. Fíjense, todo lo que está celeste y azul ya es materia gris, ¿no? Fíjense el cambio que va teniendo. A los 5 años, a los 6 años, perdón, a los 8 años, a los 12, a los 16 y a los 20. Entre los 20 y 25 es cuando esto ya está constituido como tal. Ese crecimiento del cerebro se va reacomodando. Acá, perdón, pero no salen los tiempos en esta diapo, pero esto que tenemos a la izquierda es lo que ocurre en los primeros 6 meses de vida. Estos son cerebros de roedores, obviamente. Esto es lo que ocurre a mediana edad de la infancia, entre 5 a 6 años de vida, y esto es lo que ocurre a los 14. ¿Uno qué diría? ¿14, 15 años tienen menos neuronas que a los 5 o 6? No, o en realidad sí, pero es porque la tienen distribuida de otra manera. Se ha producido un reacomodamiento del cerebro que es constante. Esa plasticidad que ocurre hasta los 20, 25 años no va a ocurrir después. Y esa plasticidad debe a que se vaya permanentemente reconfigurando el funcionamiento del cerebro. Piensen entonces todo lo que ya venimos hablando, el cómo te trata la vida, lo que decía Amparo Moreno, la influencia de la cultura, de la familia, de la educación, de la tecnología, el cómo todo eso va a impactar en este cerebrito en crecimiento, cómo se va a ir reacomodando. Eso que antes era ciencia ficción, hoy está absolutamente demostrado. Hay estudios, que más adelante se los nombro si quieren, que hablan claramente que si comparamos adolescentes que están en contacto con situaciones psicotraumáticas importantes a lo largo de la vida, incluido consumo de sustancias, con los que no lo están, y medimos 10 años después qué es lo que ocurrió en sus vidas, aquellos que están en contacto frecuente con drogas, siendo adolescentes o con situaciones psicotraumáticas, las situaciones de conflicto a lo largo de su vida va a ocurrir en los dos grupos, pero va a triplicar o cuatriplicar en el grupo que estuvo expuesto a sustancias, que estuvo expuesto a drogas cuando era adolescente y fundamentalmente también a situaciones psicotraumáticas de todo tipo, entendiéndose bullying, abuso, por supuesto, abuso sexual, situaciones de conflicto familiar importantes, separación traumática de los padres y demás. Este crecimiento del cerebro tiene un área fundamental en el adolescente, que es esta que vemos acá adelante iluminada, la corteza prefrontal, es lo que está adelante. Es lo último que se termina de constituir en el cerebro. Y es lo que más crece en el adolescente. Esta área es el área, que viene de la mano de las funciones ejecutivas. El área que viene de la mano de la planificación, de la resolución de problemas, de la inhibición de conducta, es el filtro, el que le dice al resto del cerebro, no, pará, esto que estás haciendo está bien, está mal, vení por este lado, vení por el otro, regular por tal lado, es el gran regulador emocional, que está en crecimiento, está inmaduro todavía desde el punto de vista biológico en la adolescencia. Pero no es que esté inmaduro por estar inmaduro, está creciendo.
Lo que nosotros tenemos que intentar garantizar en la medida de la posibilidad es que ese crecimiento sea lo más cuidado posible. Es un tesoro que va a delimitar el funcionamiento posterior una vez que ese dominio del que estamos hablando, que tiene que ver con lo biológico y con lo psicológico, termine cerrando, consolidándose entre los 20 y 25 años. Esas son todas las funciones de la corteza prefrontal que se está terminando de desarrollar en la adolescencia. Fíjense, actúa o tiene importancia a nivel de la memoria, de la perseverancia en la vida, de cómo logro mis objetivos, de la planificación, de la organización, de cómo veo el futuro, cómo encaro el futuro, la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal, el control de los impulsos, el autocontrol, la solución de los problemas, el pensamiento crítico. Imaginemos que todo esto va bien. Esa corteza prefrontal va bien. Los dioses, las flechas de la diosa Fortuna van para el lado positivo, va todo bárbaro. Ahora, ¿qué pasaría si esas flechas de la diosa Fortuna no van tan bárbaro y por situaciones psicotraumáticas que ocurren en la adolescencia o también consumo de drogas o lo que fuese, esa corteza prefrontal se altera? Fíjense todas las disfunciones que van a existir. ¿Cuántas de estas características nosotros vemos, y digo nosotros, incluyéndolo ustedes, en el campo de lo judicial, en los y las adolescentes, en los y las niñas? Muchos. Bueno, tienen que ver con cuestiones que han determinado en ese momento su vida. Ahora, la gran diferencia de los adolescentes con respecto a nosotros los adultos es que en ellos esa flexibilidad que los pone vulnerables al mismo tiempo permite que exista la esperanza de que las cosas puedan cambiar y que se puedan modificar. Y eso no lo tenemos que perder de vista nunca. Ya nos vamos acercando al final, no se preocupen. Esto es solamente a nivel informativo, para que entendamos que cuando nosotros, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, hablamos, lloramos, saltamos, cantamos, todo está determinado si nos reducimos a lo biológico por un funcionamiento químico que pasa en el cerebro. Los famosos neurotransmisores, pero no solamente eso, los neurotransmisores como mensajeros que permiten la comunicación entre las neuronas y fundamentalmente la comunicación a los genes. Los genes son fragmentos de ADN que tenemos en nuestras células. Parece, como dije antes, ciencia ficción, pero no lo es. Esos genes determinan todo en nosotros. Color de pelo, color de los ojos, el tamaño de las manos, de los pies, todo. Y también esos genes se van a ir expresando no solamente cuando nacemos, sino a lo largo de la vida. El cómo tratamos o cómo nos trata la vida es también, en cierta forma, haciendo un reduccionismo nuevamente, cómo tratamos a nuestros genes. Y vamos a ver por qué y qué importancia tiene. Acuérdense lo que yo les decía, hay enfermedades que dependen muchísimo de los factores psicosocioambientales como disparadores. Si no hay genética no van a existir, pero dependen mucho de los factores psicosocioambientales. Depresión, trastorno por consumo de sustancias, trastorno de ansiedad y otras donde los factores psicosocioambientales no participan, como la esquizofrenia, no aumentan su prevalencia. Bueno, la explicación viene por acá. Cualquier noxa, es decir, cualquier trastorno, como dije antes, cualquier sufrimiento importante que impacte en el cerebro en crecimiento, podrá no solamente implicar daño, es decir, daño estructural, objetivable, que yo les dije antes que no siempre es el más común, sino al revés, sino modificaciones funcionales, es decir, daños, entre comillas, cualitativos, que son determinantes para la vida adulta. Y esto hay que tenerlo claro, dejan grabados, dejan huellas desde el punto de vista genético que hacen que la posibilidad de expresarse posteriormente sea mayor, y por supuesto que lo que se van a expresar van a ser genes que no van a funcionar bien. Al no funcionar bien esos genes, el producto de los genes son las proteínas, y las proteínas constituyen todo el funcionamiento del cerebro. La figura central, hoy por hoy, cuando hablamos de neurotransmisores, van a ver que es la dopamina. Todo el mundo habla de dopamina, ¿no? Cuando se habla de adicciones, se habla de dopamina. Cuando se habla de tener pilas, se habla de dopamina. No es el único neurotransmisor importante, hay muchos. Serotonina, noradrenalina, glutamato. Pero la dopamina es como el neurotransmisor de la gratificación, del deseo, de la motivación, del entusiasmo.
es el que aumenta muchísimo con todo lo que va a implicar después cuando la persona se droga. Pero también aumenta cuando disfrutamos, cuando nos alegramos, cuando reímos, cuando tenemos sexo, cuando nos alimentamos, hidratamos. En los adolescentes es el que aumenta, que les dije cuando están en contacto con pares, lo cual deba a que probablemente la importancia que le dan a los pares en determinado momento sea mayor a la que creemos que nos dan a nosotros. Como dije antes, lamentablemente no existe, como no existe una sola definición de adolescencia, no existe un solo tipo de neurotransmisor, existen muchísimos. ¿Y por qué digo lamentablemente? Y porque transforma en mucho más difícil de abordar todo en la adolescencia o de creer, digamos, que podemos definir algo en la adolescencia de manera muy franca, entendiendo un solo marcador. No existe posibilidad. No hay un solo marcador y es difícil que lo consigamos, por lo menos en mucho tiempo, el tener marcadores claros. Recordemos que por algo nuestro cerebrito está rodeado por un hueso bien grueso que es muy difícil de poder vulnerar. Y el cerebro es tremendamente sensible a cualquier posibilidad de medición. Esto es lo que le decía antes. La dopamina aumenta normalmente. Lo que ocurre con el consumo de sustancias es que esa dopamina aumenta muchísimo más. Yo le nombré el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que es un neurotransmisor excitatorio, pero que además de eso es un neurotransmisor que aumenta mucho cuando hay situaciones de enorme toxicidad. Por ejemplo, en situaciones psicotraumáticas muy importantes, los niveles de glutamato aumentan y hacen mucho daño al funcionamiento cerebral. Eso se ha demostrado en situaciones de abuso infantil, de maltrato, de violencia intrafamiliar. Bueno, ahí tienen diferencia entre qué pasa cuando uno se alimenta normalmente, que aumenta la dopamina, con las drogas. Esto es nada más como... Entonces, a partir de lo que las neurociencias nos dicen, vamos a poder entender que la preocupación se deposita en las diferentes etapas del neurodesarrollo y también en los riesgos, como hemos venido hablando, que pueden rodear a esta etapa, ¿no? Y las implicancias que desde lo epigenético va a tener en el capital cognitivo. ¿Y qué es lo epigenético? Que vengo hablando y hablando de epigenética. La epigenética son todos los cambios en la expresión de los genes, que pueden deberse a lo que ocurre alrededor, tanto en lo positivo como en lo negativo. Ocurre en la infancia, en la adolescencia, también en la adultez en menor intensidad. Mucho más en la infancia y adolescencia. Y además es una etapa donde la vulnerabilidad es mucho mayor, desde el punto de vista de lo que implica la biología, como dijimos antes. Entonces esto hay que tenerlo presente, porque no es, entre comillas, obviamente, gratis el dolor, el sufrimiento en una etapa determinada de la vida, en infancia y adolescencia, por ejemplo. No solamente no va a ser gratis desde el psiquismo, no es gratis desde la biología y está absolutamente demostrado. La posibilidad de transformar en vulnerable a ese o a esa joven es mucho mayor que si no está expuesto. Todos están expuestos a situaciones psicotraumáticas, tampoco hay que, digamos, dramatizar. No es que uno diga, uy, justo a mi hijo, a partir de esta charla a mi hijo le pasó. No, no es tan así. Pero sí entender, y lo digo fundamentalmente por la realidad que nos toca vivir a nosotros en los consultorios, en los hospitales, y a ustedes en los fueros judiciales, día a día, para poder ser más empático cuando evaluamos y vemos esto. Esto es para que entiendan lo que dije antes, solamente para que sepan que está claro cómo es el mecanismo, cómo actúan todos esos factores. Y a partir de esto que venimos hablando, queda claro que tanto las experiencias positivas como las psicotraumáticas van a tener implicancias y que antes de los 20-25 años eso va a ser peor. Para terminar, esta última diapo, que me encanta esta frase, los y las adolescentes son de una forma u otra en función de las posibilidades que tienen de serlo, de las dinámicas, de las interacciones y prácticas adolescentes que se produzcan en estos años de su vida y, finalmente, en función de las respuestas que reciban de las instituciones adultas que les rodean. Ahí estamos implicados todos y todas. Muchas gracias. Ahí está mi mail para lo que deseen y para lo que necesiten. Muchísimas gracias. La verdad que muy interesante. Estamos con algunos inconvenientes técnicos con las tormentas de la provincia. Celina y Noelia se han quedado sin luz.
Así que estoy yo desde acá intentando que no se nos cierre la sesión. Si se nos cierra la sesión, espero sepan disculparnos, la conectividad que ha estado interesantísimo. Como abogada que soy, ha sido muy claro al explicar muchos conceptos que por ahí en unas cabecitas más cuadradas como las nuestras cuestan de ingresar. Si te parece y tenés un ratito, Manuel, quisiéramos abrir la posibilidad a preguntas, y ahí todo el mundo te está felicitando en el chat, por supuesto, por razón de tu exposición. Gracias, muchas gracias. ¿Tenés un ratito más para preguntas? Sí. Marcela Talquenca. Ay, pará, tenemos un inconveniente, Manuel, te tengo que pedir un favor. ¿Me Sí. podés hacer coadministradora? ¿Cómo se hace, che? Con todo gusto, déjame ver. Perdí los permisos y no puedo habilitar el audio. Marcela, ya te damos el audio. Abajo en participantes, Sí, en participantes, si te sí. parás encima mío, Milagro, no, a ser administradora, anfitriona. No me sale, che. Ahora debe ser que está. Ay, qué inconveniente, les pedimos 1000 disculpas. Se nos han desconfigurado las tres. Sí, si no por escrito propone Vanina Abraham. Marcela, hay posibilidad de que le escribas en el chat a tu pregunta y yo la voy leyendo por acá. No lo encuentro, Mili. Bueno, no importa, ya lo hacemos por Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Tantísimo tiempo. Claudia es una trabajadora social excelente que trabajó muchos años en el servicio penitenciario. Muy interesante todo lo que mencionaste, cuántos interrogantes en este escenario de tanta crisis y retirada del Estado. Bueno, que fue lo que empezaste señalando de la importancia de la presencia del Estado y de una política de Estado en esta temática, sobre todo cuando se trata de juventudes, ¿no? Sí, yo creo que es clave. Por supuesto que no le podemos echar la responsabilidad del Estado de todo. En esto no es responsabilidad del Estado en el sentido de lo que está pasando, digamos. Sí creo que, yo soy de los que piensan que el Estado sí tiene que intervenir cuando hay situaciones como estas para poder brindar, digamos, los lineamientos necesarios. No solamente estamos hablando de asistencia, sino fundamentalmente lo que cada vez hay que trabajar más en lo preventivo. Claro, claro, la importancia de trabajar en lo preventivo. Marcela, menciona escrita en el chat, gracias Marcela. Me quedo pensando en relación al rol Mili, de voy a las entrar porque acá se instituciones. largó re mal. Voy a entrar. Dale, dale. Pasada por agua la conferencia inicial de este ciclo, esperemos que las próximas tengamos mejor suerte climática. Así soy yo no puedo con cosas normales. Tengo que hablar y que se generen Bueno, diluvios. Esa es la historia de mi vida. ya había llegado en horario, se tenía que largar el diluvio. Hay Claro, que compensar por algún lado. Bueno, no era Marcela gratis. señala, me quedo pensando. ¿Puedo hacer una pregunta o una posibilidad de que tal vez amplíe? Dale, Teresa es jueza penal juvenil de la circunscripción del Valle de U. Cuarta. Una pregunta. Al iniciar un poco la charla, mencionaba, porque has mencionado varios aspectos, así que están muy buenos de profundizar. Uno de ellos era la etapa o la franja que se considera como adolescencia y distintos como factores que se tienen en cuenta para definir si la persona es adolescente o no, la diferenciaste de lo que es pubertad y demás. Y mencionaste unas cuestiones de aspecto culturales y sociales. Si te puedes explayar un poco más sobre, por ejemplo, ¿tiene incidencia entonces lo cultural al momento de valorar
si la persona es, por más que tenga una edad considerada adolescente en términos de edad física, me refiero si tiene, pongámosle 16 años, que tal vez por lo cultural, por la escasez de socialización y todos esos aspectos, pueda llegar a no ser considerada adolescente. ¿Me explico con lo que trato de preguntar? Está Si se clarito. puede En profundizar realidad, allí. sí, está clarito. En realidad sí. Bien. Más que ser o no adolescente, que haga diferencia con el funcionamiento general, global, porque volvemos a lo mismo, no es que hay un parámetro que uno diga, un adolescente tiene que funcionar así. No Ujú, necesariamente, pero sí, en líneas generales, hay determinadas características de los y las adolescentes que son esperables. Bueno, ujú, sin duda que si existen adversidades desde el punto de vista social, económico y cultural, y ujú. la performance, por decirlo de una manera, y no hablo de la performance económica, sino de la performance en cuanto a una vida con bienestar, va a estar mucho más condicionada en aquel que tuvo adversidades que en aquel que no. Ojo, también es verdad que vamos a existir, y de hecho lo escuchamos, ¿cuántas veces escuchamos casos de personas que le ha pasado de todo en la niñez y adolescencia, y sin embargo han podido sobreponerse? Bueno, hoy también sabemos que la resiliencia tiene implicancias genéticas. Digo, yo no es que, a ver, en esto quiero ser claro, yo no soy de los que creen la biología, soy médico y por supuesto que creo y está demostrado de que eso es importante, pero tampoco creo que todo el condicionamiento siempre tenga que venir de la mano de un solo aspecto, sino que es multifactorial y lo que sí tenemos que saber o conocer todos los que trabajamos en esto es que esto existe, porque si no empezamos, me parece a mí, a tomar actitudes que son tremendamente, digamos, que juzgan excesivamente. Es decir, yo no sé cómo... Se cortó la luz en tu casa. Sí, se nos ha cortado varios. Hola, Hola, Tere. Cel. ¿Cómo Nosotros va? estamos con el teléfono ahora. Es que está, claro, sí, y es que, bueno, yo porque Bueno, estoy acá de hay un licencia, tormentón entonces no estoy bárbaro. allí. Y dijeron que iba a haber sonda. ¿Es tormenta de lluvia o tormenta? Porque evidentemente la mili ya también la perdimos. Viento, sonda y lluvia miércoles. Me parece que Milagros también ha quedado afuera, ¿o no? ¿Me escuchan? Bueno, sí, yo te Bueno, escucho perfecto, Bueno, se vamos cortó la quedando luz menos. Sí, sí. y enganché por el lado del teléfono celular. Bueno, esto que decías, yo estoy lluvia, eh, totalmente de acuerdo. Es lluvia. decir, está claro que hay, que van a haber determinantes de todo tipo. La Eh, perdimos. No sé quién está porque, bueno, Sí, se ha complicado, te entiendo, está perfecto lo que me has cortado la luz a dicho, varios. Manuel. Yo no sé bueno, quiénes de los que han estado dirigiendo la reunión, digamos, la audiencia, la charla están. Yo creo que se han ido quedando desconectados, porque bueno, también se le debe haber cortado la No luz a sé si, Milagros. no sé si me escuchan bien. Sí, Ah, Marce, hola Manuel, un gusto volver a qué verte lindo después de tantos verte. años. Excelente ¿Cómo la estás? presentación, Bueno, coincido con gracias. vos. Yo me quedé pensando que ahí lo coloqué en el chat. En realidad yo podía desbloquear, mutearme yo y desmutearme, así que bueno, nada, sí. era más fácil de lo que pensé. El rol que tenemos en las instituciones, yo trabajo hace 18 años en un centro infantil juvenil en Maipú, y Tengo observo a que ir lo para largo de allá. todo, sí, te estamos esperando. Tenemos, digamos, como esa gran responsabilidad de poder también construir estrategias de abordaje con las niñez y adolescencias, pero también es un gran desafío porque muchas veces son derivados en forma obligatoria a un tratamiento, ¿no? Entonces pensaba también cómo las instituciones podemos trabajar en forma conjunta y que ese
tratamiento en salud mental sea algo beneficioso y no algo que se corte en pocos meses, que podamos coordinar con más recursos. También ahí leí en el chat el tema de los recursos. Entiendo la situación que está atravesando toda la Argentina, Mendoza no está exenta, pero bueno, como que es un desafío también nosotros, las intervenciones que hacemos y cómo impactan en la vida de los niños y adolescentes. Nada, era como para aportar eso y poder seguir pensando, y celebro este tipo de encuentros de diferentes instituciones, diferentes áreas, para que nos pongamos a pensar realmente cómo podemos trabajar, pero en pos de la prevención, de mejorar las condiciones de vida en este contexto. Era eso, quería aportar, y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el gran desafío, miren, sin duda que nosotros tenemos que buscar que los recursos en la asistencia de las personas que sufren sea cada vez mayor, no hay duda. Ahora, la grandísima mayoría de los recursos, la grandísima mayoría de los recursos está puesto en la asistencia. ¿Por qué? Porque lo urgente se anticipa a lo importante. Lo importante es corrido por lo urgente. ¿Y lo importante qué es? Lo importante es lo preventivo. ¿Por qué es lo importante? Por todo esto que estamos hablando. Por eso yo, desde el tiempo que tengo en la dirección y antes también, insisto mucho en el tema de trabajar en prevención. Y creo que trabajar en prevención no es, transformarnos en dictadores de charlas y encuentros, sino es salir a terreno. Y salir a terreno implica, por supuesto, necesitamos recursos por todos lados, pero también necesitamos la concientización de lo que trabajamos en esto, que el terreno tiene que ser parte de lo que nosotros hacemos todos los días. Yo siempre digo que si los que estamos en puestos de decisión, de conducción, no nos embarramos, no le pidamos después a los demás que no se embarren. Que se embarren, perdón. Porque es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Si nosotros además de decirlo lo hacemos, eso genera de por sí solo un peso grande. Y creo que lo que está pasando mucho es que más allá de que están todos los recursos puestos en la asistencia, fundamentalmente en segundo y en tercer nivel, para los que no están en salud, sepan que en todo lo que son servicios de internación o centros de día o centros infantos juveniles, y hay muy poco en primer nivel, hay muchas razones, ¿no? Esto no tiene que ver solamente lo económico, hay razones de todo tipo. El gran desafío es ir hacia allá, ir hacia el primer nivel, y no solamente el primer nivel, que nos transformemos en agentes de terreno, es decir, que nos demos cuenta que tenemos que salir a las escuelas, a los barrios, que tenemos que salir a las iglesias, a los clubes. Ahí es donde está el tema, ahí es donde está el problema. Donde está lo bueno es donde está lo negativo. El otro día, en un programa de fútbol, de un canal por cable, hablaban del problema este del jugador conocido Daniel Osvaldo de las drogas, ¿no? Entonces, hablaba un médico deportólogo, que no es psicólogo ni psiquiatra, y decía la importancia de tener equipos interdisciplinarios. Hacía referencia fundamentalmente a psicólogos y trabajadores sociales, lo cual es así, más que los médicos, médicos generalistas, los psiquiatras no hace falta que estemos en los clubes, pero sí psicólogos y trabajadores sociales, en todos los clubes donde se practican diferentes tipos de deportes. ¿Por qué? Porque son agentes claramente preventivos, desde la detección, pero no solamente desde la detección, sino desde el trabajo en terreno. Esto es algo que si en los clubes es importante, que son espacios mucho más sanos en ciertos aspectos, imagínense en los demás espacios. Y ahí es donde está el problema. Ese es un espacio que lo ha ganado la toxicidad, por decirlo de alguna forma, y nosotros como Estado nos hemos tenido que ir corriendo, porque los recursos económicos siempre nos corren detrás. Siempre, siempre estamos nosotros atrás de eso, y los recursos se terminan poniendo, como dice Marcela, en la asistencia, que no es que esté mal. A ver, yo hoy estoy como director y de edad le digo que yo no voy a desnutrir la asistencia, eso sería una barbaridad, de abandonar personas, jamás lo haría, pero sí creo que tenemos que concientizar en que
la transmisión del mensaje de lo que implica la salud mental, la prevención, la importancia de la familia, y no hablo desde una mirada obviamente conservadora, sino de todo lo que implica hoy el concepto de familia, de vínculo de convivencia, de grupo de convivencia, la importancia que eso tiene en la contención de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Esto es vital y tenemos que ser nosotros transmisores de ese mensaje. No quedarnos solamente en creer que nosotros vamos a ir a transmitir el mensaje para que los docentes y las docentes lo hagan después. O el preparador físico en el club. Nos quedamos cortos y les estamos tirando a ellos un peso enorme. Digo, si no entendemos que, como dice Marcela, que la cuestión es en terreno, es totalmente, digamos, improductivo el seguir invirtiendo nada más que en el recurso, digamos, asistencial. Me quedé tildado porque estaba leyendo lo que pusieron en ese mensaje, que me encantó. Si se gasta más en prevenir, seguramente disminuye. Claro, es tal cual. Es así. El punto es que en algún momento tenemos que empezar con todo eso. La prevención, yo creo que es el camino. Yo, los que me conocen, yo siempre me defino más como un cuadro técnico y no lo digo por una cuestión, me encantaría tener mucho más manejo político en mil cosas, pero en cuanto al conocimiento de mil cuestiones, pero me considero mucho más un cuadro técnico y yo entendí, me pareció que era muy interesante la posibilidad de asumir en salud mental porque vi que por primera vez en muchísimo tiempo en la política la política pone en el escenario la problemática de la salud mental, más allá de los colores políticos y de todo. Y eso me parece que es una oportunidad enorme que la tenemos que aprovechar, porque no Te hago ha una pasado en los consulta, 20 y pico. yo de nuevo, Emanuel. Manuel, Sí, 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 de nuevo, pensando en acompañando lo que decís de esta cuestión en la prevención y poner el acento, y mencionabas los clubes, me quedé pensando entonces si desde la provincia se podrán generar, y pensaba en los efectores que ya están, ¿no? Actuando, que son los denominados CPA, los centros de adicción, que son los que más se utilizan como preventivos, que son a nivel sí. municipal, están en todos los municipios, pero no dependen de los municipios, sino de la provincia. Si se va a profundizar, si tu idea será, no lo sé, mantenerla o profundizar en separar, porque, a ver, los CPA lo que tienen de bueno es que son los centros que abordan todos los consumos problemáticos, entre ellos el consumo de sustancias más prohibidas, pero aborda no hay distinción de franja etaria. Y como a nosotros más nos interesa lo penal juvenil, siempre nos va a interesar el adolescente, no la gente de 20 o 30. Entonces, no sé, mientras te escucho yo pienso en esa prevención en los adolescentes que no están en los infantos juveniles. Si tal vez se podrá hacer algo más específico para ellos, para lo que es adolescentes, consumo específico de sustancias. O en lo escolar, o mandarlo a algún lado donde se exista más específico el lugar donde trabajar en prevención. Sí, sin duda que, a ver, el campo de las adicciones tiene algo muy particular y es que hoy es absolutamente transversal. Es decir, ya no es como cuando yo empecé la residencia en el 97, que vos hablabas de adicciones y era como un mundo casi paralelo a todo lo otro que veíamos en salud mental. Hoy no, es Sí, transversal. De hecho, no sabés que primero se huevo la gallina muchas veces. A veces no claro. sabés si es primero la problemática en salud mental específica, una Sí, depresión, un cuadro psicótico y después el consumo o al ahí revés. está. Eso es muy Ajá, difícil a veces de verlo porque casi todo es dual. Dual es enfermedad mental y adicción, digamos, ¿no? de la mano. Ajá. Entonces, resulta, al ser tan transversal, es muy difícil su abordaje y además la realidad es que el inicio de consumo de sustancias Es cada vez hoy más. por hoy empiezan a consumir
hoy por hoy empiezan a consumir a los 10 años aproximadamente, entre Sí. tabaco, alcohol, marihuana. ¿Qué significa esto? Que si yo digo que corremos de atrás de la asistencia, imagínense lo de atrás que corremos en el tema de adicción. Estamos, para mí, recontra para atrás. Y, digamos, no únicamente nosotros, en general. Y los CPA, si bien son dispositivos muy interesantes, a lo largo del tiempo los tenemos que ir, digamos, todo se tiene que ir como renovando. Porque los CPA de Sí. hace 10, 15 años no tienen que ser los mismos CPA que ahora. Porque No. las realidades son distintas ahora. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar, hoy justamente lo hablábamos y en eso vamos a trabajar, es, y lo que vos planteás, que estoy totalmente de acuerdo, ir hacia afuera, salir de las 4 paredes lo más que podamos. Es verdad que la Ajá, realidad es que buenísimo. están tapados de pacientes y todos con situaciones complejas. Por lo tanto, el tiempo útil es mínimo. Pero yo no digo solamente desde la concepción práctica, desde lo simbólico también. Todo lo que nosotros hagamos, pensar que tiene que estar puesto en el terreno. Es decir, empezar a pensar que debemos intentar trabajar más con los agentes sanitarios, trabajar más con todas aquellas figuras que son intermedias en clubes y demás. ¿Por qué? Sí. Porque si no, queda reducido, no van a alcanzar los CPA. Vamos a poder hacer, ahora hay pocos, tendrían que haber más, y en eso estamos también, pero vamos a hacer, por decirte, 500 CPA y nos vamos a quedar para atrás, porque es un problema tan grave que va avanzando 10 veces más rápido de lo que lo vamos haciendo nosotros. Por eso es tan importante no, digamos, por lo menos en mi concepción, en pensar en cuestiones dinámicas, en dominios dinámicos, en dejar de creer que esto es algo estanco donde me van a venir a pedir la asistencia, donde va a venir la persona que tiene la adicción o que la derivan, como decís vos, lo que decía Marcela, que la derivan al infanto, tal cual. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos? No es la gente que concurre, es la gente que no concurre, que es muchísima. En la zona del Valle de Uco que he estado recorriendo ahora, el gran problema está en la parte rural, en la zona rural. Y esa es población que Allí es es muy donde raro que trabajo yo. concurra. Sí, Claro, ¿qué gente sí. concurre ahí? Y bueno, cuando No. vos ya lo disponés desde el juzgado o cuando lo dispone el médico que deriva, cuando ya Ujú. pasó la hecatombe, digamos. Pero antes de la Sí. hecatombe, y ahí es donde Por eso tenemos que te estar nosotros, preguntaba que es lo que si decía con Marcela. interactuar, tal vez interactuar más con municipios y en lo escolar. Sí, La cuestión escolar para mí es sí, esencial. en eso estamos. Yo creo que la clave pasa Ujú. por ahí, por todo lo que Bien. sea intersectorial. Nosotros ahora estamos empezando a gestar, esperemos que tan poco tiempo lo tengamos, una mesa intersectorial específica en todo lo que es suicidio, ¿no? Que existió ya y se vino abajo, como muchas veces pasa en tu país, digamos, pero la vamos a reavivar desde otra concepción, buscando, a ver, el suicidio no es una enfermedad, obviamente. El suicidio es un epifenómeno, es la punta del iceberg de múltiples circunstancias, muchas de estas enfermedades y otras no. No es que podamos trabajar solamente del suicidio, pero desde el suicidio empezar a abordar toda otra serie de problemáticas que están tapadas por el suicidio y donde es fundamental avanzar. Por algo, el suicidio sigue siendo más frecuente en los niveles sociales y económicos más bajos, en la zona rural. Sí, Ujú. hay factores a los que yo voy, a los que nosotros no estamos pudiendo acceder porque nos quedamos solamente en lo que nos demandan. Eso va en relación a la pregunta de los CPA. Los CPA, desde mi humilde opinión, estoy trabajando en ese aspecto con toda la gente que sabe mucho de adicciones en la Dirección de Salud Mental, tienen que modernizarse en función de esto y ver cómo hacer. Porque además, les digo una cosa, para el recurso humano, estando Marcela acá presente, el recurso humano que está en dispositivos de ese tipo hace un esfuerzo enorme. Hay que estar de lunes a viernes todos los días con pacientes con problemáticas tan graves. Eso, sinceramente, deteriora desde el punto de vista afectivo, emocional y psíquico a las personas que trabajamos en eso. Y se los digo yo Manuel, que... Sí, perdón. bueno, he podido volver. Yo Mire, no quisiera, sí, he tenido un accidente doméstico, estoy acá pasada por agua, pero estoy. ¿Les parece si ya podemos propiciar otra instancia de debate en otro momento? La discusión de los CPA es una discusión larga que hay que darla, es una situación compleja que hay que resolverla.
pero si Sí o ustedes sí. están de acuerdo, vamos cerrando por hoy para no seguir abusando de tu tiempo, no, que la audiencia ya también puede ir a descansar y nos encontramos el miércoles de la semana que viene. Lo que usted Perfecto, diga. menos mal que volviste. Estoy chorreando, literalmente chorreando agua de la tormenta, ¿no? Se me cayó una Bueno. rama y me hizo volar el cerco eléctrico, por eso Ha empezaron a estado, sonar las alarmas y ha demás. estado bravo. Bueno, Les ya está, Bueno, ya por suerte. les Sí, agradecemos gracias. a todos y a todas, muy especialmente te agradecemos a vos, Manuel, y no tan solo la disertación maravillosa y el espacio de discusión maravilloso de hoy, sino muy particularmente porque nosotros desde la dirección y la coordinación le hemos expresado a Manuel en su calidad de director provincial en temáticas de salud mental y de adicciones las preocupaciones que nosotros vemos desde el Poder Ejecutivo para trabajar, desde el Poder Judicial para trabajar con el Ejecutivo, y la recepción y la consideración de nuestros planteos para Manuel ha sido, nos hemos sentido escuchadas y confiadas en lo genuino de su preocupación, así que creemos que vamos a poder lograr grandes cosas trabajando juntos. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, Ha muchas gracias. habido muchas preguntas en el chat vinculadas con cómo poder volver a ver esta accidentada conferencia. La vamos a subir en la página web del Poder Judicial, en la página del Fuero Penal Juvenil. La semana que viene les pasamos a todos y a todas la ruta de acceso para que allí puedan encontrarla cuando Manuel nos autorice, por supuesto, a compartirla virtualmente. Esperamos que la lluvia en sus hogares y el temporal en sus hogares sea más leve que acá y que tengan un buen descanso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Chao, chao. Manuel. Gracias. ¡Ay, Chao, sí! Celi. Acá estoy, aparecí. Volvió la luz. Bueno, ¡Qué manera de ¿vieron? sufrir! Termina mi charla y aparece la luz, ¿no? Increíble. Bueno, Y bueno, sí, claro, muchísimas gracias. Has dado luz en todo en todo este mirá, es tema. como dice la Mili, Muchísimas esto pasa gracias. culpa tuya que me haces ser puntual. Mirá la tormenta que se armó. Ahora tengo ese poder también para las tormentas. Bueno, Bueno, gracias, un chao. millón de gracias, Manuel. Estén bien. Muchísimas Chao, chao. gracias a Muchas todos y gracias a a todas. todos. Buenas noches. chao, Adiós, chao. adiós.